El teléfono de mi novio vibró durante la noche de cine, se desbloqueó y apareció un mensaje de texto que decía, ¿esa ballena todavía puede hablar? Hola a todos. Mi novio. Stewart llevaba toda la semana resfriado y justo cuando le pasé el teléfono empezó a toser con fuerza, esa tos cargada y desagradable que te obliga a ir corriendo al baño, así que me quitó el móvil de la mano y se marchó casi corriendo para sonarse la nariz sin darme asco, cosa que en ese momento agradecí porque nadie quiere ver eso. Sin embargo, estaba tan concentrado en llegar al baño antes de que se le explotaran los senos nasales que olvidó bloquear la pantalla, y fue entonces cuando entró otro mensaje del mismo grupo que decía lo mismo con 3 emoticonos de risa. Me quedé sentada en mi sofá, el sofá que pago cada mes en mi piso, y algo en mi interior me dijo que ese comentario iba por mí. Lo abrí y tuve razón. Ese hombre estaba en un grupo con Jackson y otros 2 tipos llamados Josiah y Johnny, y todos se burlaban cruelmente de mí. No solo hablaban mal, sino que Stewart me había estado grabando sin mi consentimiento, con audios y videos en los que aparecía hablando de mi trabajo, riéndome por algo en TikTok o cantándole el cumpleaños feliz a mi madre Virginia por videollamada en agosto, y cada grabación llevaba subtítulos humillantes como alguien que me mate, esta cerda no se calla, cuanto más tengo que fingir interés, o está cantando otra vez, que alguien me salve. Continué leyendo con las manos temblando, no de tristeza sino de rabia. En julio, Jackson le había preguntado por qué no me había dejado aún si yo era tan pesada, y Stuart respondió, y lo capturé porque supe que lo necesitaría, está tan desesperada por amor que da risa, comidas gratis, su BMW, ese piso, vivo como un rey mientras ella planea nuestra boda jajaja. Ese hombre llevaba 9 meses viviendo conmigo sin pagar alquiler, conduciendo mi coche, comiendo la comida que yo compraba y aparentemente odiando cada minuto a mi lado mientras sus amigos lo animaban. Encontré también un mensaje de septiembre donde Stuart contaba que yo le había comprado una PlayStation 5 por su cumpleaños pensando que pronto me pediría matrimonio, y Josiah respondió, tío, eres un genio, esta es la mejor estafa, a lo que Stuart contestó, lo sé, incluso paga mi gimnasio porque le dije que debíamos ponernos en forma antes de la boda. ¿Qué boda? Solo habíamos hablado de la posibilidad de casarnos algún día, pero nunca lo presioné. Una vez le dije que me gustaba nuestra relación y que veía futuro, y él convirtió eso en la excusa perfecta para aprovecharse de mí. Entonces saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos de todo, captura tras captura, cada mensaje cruel, cada grabación, cada burla sobre lo estúpida que era, cuidando de guardar las fechas y conversaciones completas. Cuando la puerta del baño se abrió, Stuart salió con la voz congestionada y me dijo que Jackson quería saber si íbamos a la barbacoa del fin de semana siguiente, y yo sonreí, le dije que sí, que sonaba divertido, y le pregunté si quería que preparara mi ensalada de patatas de siempre. Me besó la frente, se sentó a mi lado y puso el brazo sobre mis hombros mientras seguíamos viendo la película como si nada. Yo, en cambio, tenía unas 200 capturas en mi teléfono de él llamándome ballena, cerda, desesperada y estúpida, y no podía concentrarme en nada, mi cabeza iba a 1000 pensando qué hacer. Parte de mí quería gritarle en ese momento, pero algo me decía que esperara, que actuara con inteligencia, porque si él había jugado conmigo durante tanto tiempo, yo también podía jugar mi partida. A la mañana siguiente, sábado, Stuart me pidió el coche para ir al gimnasio con Jackson, y yo, fingiendo serenidad, le sonreí, le di las llaves y le dije, claro, cariño. En cuanto se fue, revisé cada cosa que había dejado en mi piso. Su portátil tenía contraseña, pero su iPad no, porque lo usaba solo para ver deportes. Lo abrí y los mensajes se sincronizaron con su teléfono, y allí había aún más conversaciones. Descubrí un chat privado con Jackson en el que seguían hablando de mí de forma aún más cruel. Jackson le preguntaba cuándo pensaba mejorar de nivel, y Stuart respondía que esperaría después de las fiestas porque probablemente yo le compraría regalos caros en Navidad. Planeaba seguir utilizándome hasta Navidad y después dejarme. En el iPad también encontré notas de voz, grabaciones mías hablando con mi madre sobre lo feliz que estaba con él, diciéndole a mi amiga Rachel que creía que Stuart era el hombre de mi vida, o simplemente yo existiendo en mi propia casa mientras él me grababa para entretener a sus amigos. Toda mi relación era una farsa. 9 meses de mi vida tirados, había conocido a mi familia, mi madre lo adoraba, mi padre lo admiraba. Habíamos viajado juntos en julio y yo pagué casi todo porque Stuart decía que su trabajo en la tienda de repuestos de su tío Richard no le dejaba mucho dinero, pero ahora entiendo que simplemente no quería gastar el suyo mientras tenía el mío. Él trabajaba allí ayudando con el inventario y atendiendo clientes, y siempre fingía estar justo de dinero, pero al leer esos mensajes vi que no era pobre, solo prefería vivir a mi costa. Me envié todos los mensajes y grabaciones a mí misma desde su iPad, borré los registros para que no se diera cuenta, descargué todo en mi portátil y lo guardé en una memoria USB, luego dejé el dispositivo exactamente donde estaba.
3 horas más tarde volvió del gimnasio, sudado y contento, hablando de su entrenamiento y preguntando qué quería cenar, como si nada de aquello hubiera pasado. Sugerí que pidiéramos comida de su restaurante favorito, invitaba yo, y sin dudarlo aceptó encantado. Pasamos la noche del sábado comiendo pasta y viendo la televisión. Yo reía con sus bromas y me acurrucaba a su lado, mientras por dentro no dejaba de pensar en los mensajes, en cómo me llamaba ballena, en cómo sus amigos me llamaban cerda, en todos ellos riéndose de lo desesperada y estúpida que según ellos era. El domingo me preguntó si quería ir al centro comercial porque necesitaba zapatillas nuevas. Dije que sí y fuimos. Lo observé probarse como 6 pares distintos de Nikes, haciendo comentarios sobre cuáles le quedaban mejor, pidiéndome mi opinión y yo dándosela, y al llegar a la caja me miró con esa expresión que ya conocía, la de esperar que pagara yo, como siempre. Saqué mi tarjeta y pagué $85 por sus zapatillas. La cajera me preguntó si quería sumarlas a mi cuenta de puntos y respondí que sí con mi mejor sonrisa. Stuart llevó la bolsa, me tomó de la mano y me dijo que era la mejor novia del mundo, la mejor, mientras tenía meses de mensajes burlándose de mí. El lunes él fue a trabajar a la tienda de repuestos de coches y yo llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. No lo estaba, pero necesitaba tiempo para pensar y planear, porque sabía que si lo confrontaba me mentiría, me haría dudar, me diría que malinterpretaba las cosas o que era solo charla entre hombres sin importancia. Pero yo tenía pruebas, capturas, grabaciones, fechas, contexto, todo. También sabía que su nombre no figuraba en el contrato de alquiler, que se había mudado poco a poco hasta quedarse a vivir allí, pero legalmente el piso era mío, el coche estaba a mi nombre, los muebles eran míos, todo me pertenecía salvo su ropa y aquella maldita PlayStation 5 que le compré. El martes Stuart me preguntó si su madre Brenda podía venir a cenar el jueves porque quería conocer mejor nuestro lugar y verme de verdad, ya que solo nos habíamos visto un par de veces en reuniones familiares. Le dije que sí, que me encantaría cocinar para ella, y él se mostró feliz, me besó y dijo que era afortunado de tenerme, que su madre me adoraría igual que él. Sonreí y empecé a planificar el menú. El miércoles por la noche volvió a casa con flores, dijo que las había visto en el supermercado y pensó en mí, eran margaritas, mis favoritas, y aunque quise arrojárselas a la cara, las puse en un jarrón y le di las gracias. Me dijo te quiero mirándome a los ojos, y yo lo repetí porque necesitaba que creyera que todo seguía normal, que no tenía idea de lo que hacía a mis espaldas. El jueves por la mañana me desperté y él ya estaba en la ducha. Su teléfono estaba cargando en la mesilla, lo tomé y vi nuevos mensajes en el grupo. Jackson había mandado un meme sobre novias molestas. Josie escribió tío. Stuart sigue exprimiendo a la ballena, y Johnny añadió mi colega es una leyenda. Consigue todo gratis. Y Stuart respondió a las 6 de la mañana, mientras yo dormía a su lado. Casi termino este paseo jajaja. Después de las fiestas me largo, ya tengo echado el ojo a una chica del gimnasio. Ya estaba planeando su salida y su próxima víctima. Tomé más capturas y dejé el móvil en su sitio. Esa tarde Brenda llegó a las 6. Había preparado una cena completa con pollo asado, puré de patatas, verduras y panecillos caseros. Puse la mesa con mi vajilla buena y encendí velas. Brenda entró elogiándolo todo, el piso, la comida, mi aspecto. Stuart se mostraba orgulloso, enseñándole el lugar como si hubiera hecho algo, como si hubiera pagado o decorado algo. La cena fue extraña porque yo mantenía la conversación con su madre mientras sabía que su hijo me consideraba una ballena y se aprovechaba de mí, y aún así Brenda repetía lo feliz que estaba de que su hijo hubiera encontrado a alguien tan maravillosa y organizada. Preguntó por los planes de boda y Stuart se rió diciendo que íbamos con calma, y yo sonreí y respondí, cuando tenga que ser, será. Después Brenda pidió ver fotos nuestras. Saqué el móvil y le mostré imágenes de nuestras vacaciones, de citas, de momentos juntos. Y ella comentaba lo felices que parecíamos y lo mucho que se le notaba a él lo enamorado que estaba, y algo dentro de mí se quebró, no podía seguir fingiendo, pero tampoco era el momento, no con su madre allí. Me excusé para traer el postre, respiré hondo en la cocina y regresé con tarta, helado y otra sonrisa. Brenda se marchó sobre las 9, diciendo que lo había pasado de maravilla y que yo era un tesoro, que Stuart no debía estropearlo, y él la acompañó al coche. Cuando volvió estaba sonriente, dijo que la cena había salido perfecta, que su madre me adoraba, que todo iba genial. Le pregunté qué quería decir con que todo iba genial, y respondió, ya sabes, lo nuestro, nuestra relación, nuestro futuro. Nuestro futuro. Ese hombre realmente creía que tenía un futuro conmigo después de todo lo que había dicho. El viernes por la mañana se fue temprano a la tienda de repuestos porque su tío Richard necesitaba ayuda con un gran envío. Me besó y me deseó un buen día, y yo fui al trabajo. Pero a la hora del almuerzo conduje hasta una oficina de envíos y imprimí cada captura que había hecho, cientos de páginas. Luego fui a una papelería y compré carpetas y etiquetas,
Pasé la tarde del viernes organizando todo cronológicamente por conversación y por persona, con detalle y precisión, y lo guardé al fondo de mi armario, donde él nunca miraba. Esa noche quiso salir a cenar con Jackson y otros amigos, me preguntó si quería ir y le dije que no, que estaba cansada y que fuera él, que se divirtiera. Pareció aliviado, seguramente porque así podía hablar de mí sin que estuviera presente. Se marchó a las 7 y me quedé sola en el piso, pensando en todo, en los 9 meses que pasé con ese hombre, en cómo creí que estábamos construyendo algo real, en cómo mi familia lo había conocido y apreciado, en las vacaciones, en las fiestas que se acercaban, en la vida que creía estar compartiendo, y en cómo nada de eso era verdad, porque todo había sido una mentira, un juego cruel de alguien que se burlaba de mí mientras vivía a mi costa. Mi teléfono vibró y era mi madre preguntando cómo iban las cosas con Stuart y si seguiríamos yendo a cenar el domingo con ellos ese fin de semana. Le dije que sí, que estaríamos allí, porque necesitaba que todo siguiera pareciendo normal solo un poco más. Stuart llegó a casa pasada la medianoche, un poco borracho, hablando de lo bien que se lo había pasado, se tumbó en la cama y se quedó dormido enseguida roncando, y yo me quedé mirándolo, mirando el techo, dándome cuenta de que ya no estaba triste, estaba enfadada, y que había terminado de ser amable. Sabía que el lunes sería un día muy interesante. La cena del domingo en casa de mis padres fue absolutamente insoportable. Fuimos en mi BMW, el mismo coche que Stuart usa siempre que quiere, y durante todo el trayecto estuvo cariñoso, cogiéndome de la mano, preguntando si creía que mi padre querría ver el partido con él después de comer, mientras yo solo pensaba en el mensaje donde me llamó ballena y en cómo planeaba dejarme después de Navidad, una vez recibiera todos sus regalos. Mi madre, Virginia, abrió la puerta y abrazó a Stuart como si fuera su propio hijo. Había preparado estofado porque recordaba que era su plato favorito de la última visita. Mi padre, que estaba en el salón, se levantó para estrecharle la mano y preguntarle por su trabajo en la tienda de repuestos, y si su tío Becher seguía pensando en ampliar el negocio. Stuart empezó a contar una historia entera sobre cómo Becher planeaba abrir una segunda tienda y cómo él esperaba poder dirigirla algún día, y mis padres lo escuchaban encantados, hablando de lo ambicioso que era, de lo maravilloso que resultaba tener una familia que lo apoyara, de lo raro que era encontrar jóvenes con tanta ética laboral hoy en día. Yo quería gritar, porque ese hombre trabajaba a tiempo parcial en una pequeña tienda de repuestos y pasaba el resto del día jugando con la PlayStation 5 que yo le compré, viviendo gratis en mi piso, pero claro, papá, cuéntame más sobre su maravillosa ética de trabajo. La cena fue una tortura. Mi madre no dejaba de preguntar por los planes de boda, y Stuart hacía ese gesto tímido diciendo que íbamos con calma, que queríamos asegurarnos de estar listos, y mi madre lo miraba radiante, convencida de que era un hombre maduro y considerado. Más tarde, mientras lavábamos los platos, me dijo que debía conservar a ese hombre, que hombres como Stuart ya no existían, y casi se me cayó el plato que tenía en las manos. Mi hermano menor, Jasper, también estaba allí, bromeando con Stuart sobre deportes, se llevaban genial, y en un momento Jasper dijo que Stuart era mucho más guay que mi exnovio de la universidad y que debía casarme con él. Stuart se rió, me rodeó con el brazo y me besó la sien, mientras yo tenía en el bolsillo del pantalón mi teléfono con unas 300 capturas de él llamándome cerda. Después de cenar, mi padre y Stuart fueron a ver el partido y mi madre me pidió ayuda con los platos. Mientras fregábamos, me dijo lo feliz que estaba de que hubiera encontrado a alguien tan estable y amable, que podía notar lo mucho que me amaba solo con ver cómo me miraba, que nunca me había visto tan feliz, y yo seguía lavando los platos pensando en que nada de aquello era real, que toda mi familia había sido engañada igual que yo, que Stuart había pasado 9 meses fingiendo ser el novio perfecto mientras se burlaba de mí con sus amigos. Mi madre me preguntó si estaba bien y respondí que sí, que solo estaba cansada del trabajo. Me dijo que parecía estresada últimamente y que quizá Stuart y yo deberíamos hacer una escapada de fin de semana para relajarnos y reconectar. Incluso se ofreció a ayudar con los gastos, y le dije que era un gesto muy bonito, pero que estábamos bien. Me abrazó y me dijo que estaba tan aliviada de que hubiera encontrado a mi persona, el mismo hombre que planeaba dejarme en cuanto recibiera sus regalos de Navidad. Salimos de casa sobre las 8 y Stuart estaba de excelente humor, diciendo cuánto adoraba a mi familia y lo afortunado que era de tener unos futuros suegros tan acogedores, y cada vez que repetía esa frase, futuros suegros, apretaba con más fuerza el volante. Cuando llegamos a casa quiso tener un momento íntimo, pero le puse la excusa de que tenía cólicos, y él fue sorprendentemente amable, me trajo ibuprofeno y una manta térmica, se acurrucó conmigo en el sofá, y eso solo hizo que todo me pareciera aún más falso, porque esa versión suya, el novio atento y cariñoso, era la mentira más grande de todas. El lunes por la mañana desperté y él ya se había ido al trabajo, me dejó una nota en la encimera diciendo que su tío lo necesitaba temprano para el inventario y que me vería por la noche, con un pequeño corazón dibujado al final,
y me quedé mirándola varios minutos pensando que probablemente dibujó ese corazón mientras en su mente componía otro mensaje para sus amigos sobre la ballena desesperada con la que vivía. En el trabajo apenas podía concentrarme, mi compañera Rachel me miraba preocupada y finalmente, a la hora del almuerzo, me interceptó en el aparcamiento y me preguntó directamente qué pasaba, porque llevaba más de una semana comportándome raro, y entonces lo solté todo, le conté lo de los mensajes, las grabaciones, como Stuart me había estado utilizando y ridiculizando durante meses. El rostro de Rachel pasó por 1000 expresiones, sorpresa, rabia, asco, y al final quedó con una mirada que solo puedo describir como vengativa. Me preguntó qué pensaba hacer, le dije que aún no lo sabía, que necesitaba tiempo, y ella me ofreció toda la ayuda que necesitara, incluso quedarse conmigo si decidía echarlo, cualquier cosa, y se lo agradecí de corazón, pero le dije que todavía no estaba lista, que necesitaba pensar. Me miró como si estuviera loca, pero me pidió que la mantuviera informada. Esa noche Stuart llegó con comida para llevar de mi sitio favorito, dijo que pensó que merecía un detalle después del estrés, y me senté con él a comer pad thai, pagado con mi propia tarjeta de crédito, porque comprobé la aplicación del banco mientras él estaba en el baño y vi el cargo. Habló de su día como si nada, me contó que su tío Becher estaba muy impresionado con su trabajo y que quizá le daría más responsabilidades, que estaba pensando en pedir un aumento, que las cosas iban mejorando para nosotros, como si fuéramos un equipo, como si no estuviera planeando abandonarme en 2 meses. El martes tenía que ir a la oficina de tráfico porque mi licencia estaba a punto de caducar. Yo necesitaba renovar mi licencia y estaba sentada en esas incómodas sillas de plástico esperando a que llamaran mi número cuando vi a Jackson, el mejor amigo de Stuart, el mismo que estaba en ese grupo de chat llamándome ballena. Él estaba allí renovando su matrícula o algo así, me vio, vino hacia mí con una gran sonrisa amistosa y me preguntó cómo estaba. Dijo que Stuart le había contado que habíamos ido a cenar a casa de mis padres y que sonaba agradable. Se comportaba tan normal y tan simpático que me dieron ganas de golpearle la cara, pero en lugar de eso sonreí y charlamos de lo lento que iba siempre el DMV, de lo molesto que era, y Jackson rió y estuvo de acuerdo. Luego dijo algo que me hizo hervir la sangre, que Stuart tenía suerte de tener a alguien tan dulce y comprensiva, que su última novia era muy exigente y que era agradable verlo con alguien más tranquila significando más sumisa, alguien que le dejaba hacer lo que quisiera. El miércoles mi madre me envió un mensaje preguntando si quería ir de compras navideñas con ella el sábado. Dijo que podíamos pasar el día en el centro comercial, comer algo y quizá buscar decoraciones para mi piso, ya que Stuart probablemente pasaría la Navidad con nosotros ese año. Me preguntó si ya había hablado con él sobre qué quería de regalo, y me quedé mirando ese mensaje mucho rato, porque sabía que Stuart tenía en su teléfono una lista de deseos estratégica llena de artículos caros con los que planeaba manipularme antes de dejarme, una silla de gaming, unos AirPods, un reloj inteligente, unas zapatillas de marca. Le respondí que me parecía genial lo de ir de compras el sábado y que resolvería lo del regalo de Stuart. Esa noche él me pidió ayuda con algo, abrió en mi portátil una página web de sillas de gaming y empezó a enseñarme diferentes modelos, hablando de cómo su configuración actual estaba provocando dolor de espalda y de cómo podría concentrarse mejor con un buen soporte. Mencionó una silla en particular que estaba en oferta, normalmente costaba $400 y estaba rebajada a 300. Esa era la manipulación que había visto en sus notas. Mencionar la rebaja para que pareciera una ganga, usar el argumento de la salud para hacerlo parecer necesario, decirlo de forma casual como si se le acabara de ocurrir. Seguí su juego, hice preguntas sobre las funciones, asentí cuando explicaba por qué esa silla era mejor que las otras, lo vi iluminarse creyendo que su plan funcionaba a la perfección. Después comentó, como al pasar, que su cumpleaños no era hasta enero pero que los regalos de Navidad también servían, que estaría muy agradecido si pudiera ayudarle con algo así, que me lo compensaría de algún modo. ¿Compensarme con qué exactamente? ¿Con más meses llamándome ballena? ¿Con más grabaciones enviadas a sus amigos para reírse de mí? Le dije que lo pensaría, me besó, me dijo que era la mejor y volvió a su juego con una sonrisa de satisfacción. El jueves fui a Target después del trabajo porque necesitaba comprar provisiones y también porque necesitaba salir de mi piso. Caminaba por la tienda cuando oí que alguien me llamaba, me giré y era Brenda, la madre de Stuart, comprando caramelos de Halloween aunque ya había pasado, dijo que estaban rebajados y le gustaba tener reservas. Me dio un gran abrazo y empezó a hablar de lo maravillosa que había sido la cena de la semana pasada, de lo mucho que había disfrutado conociéndome mejor, de cómo podía notar que yo era una buena influencia para Stuart. Buena influencia porque, al parecer, antes de mí él era que, aún peor. Brenda entrelazó su brazo con el mío y caminamos juntas por la tienda hablando de cualquier cosa. Mencionó que Stuart había estado hablando de mirar anillos de compromiso pronto, que le había pedido opinión sobre estilos, y lo dijo con una sonrisa cómplice,
como si compartiéramos un secreto. Se me encogió el estómago porque Stuart no me había dicho nada sobre anillos de compromiso, lo que significaba que o mentía a su madre para mantener las apariencias o era parte de su juego a largo plazo, mantener a todos convencidos de que nos dirigíamos al matrimonio para que nadie cuestionara por qué seguía viviendo conmigo sin pagar alquiler. Brenda me preguntó si tenía preferencias por algún tipo de anillo o si Stuart me había mostrado algo. Inventé que me gustaban los diseños sencillos, los estilos clásicos, nada demasiado ostentoso. Ella asintió y dijo que Stuart tenía buen gusto, que lo que eligiera sería precioso. Pagamos al mismo tiempo y Brenda me abrazó en el aparcamiento para despedirse. Me dijo que cuidara de su chico, que en ese momento me estaba estafando y planeando dejarme. Me senté en el coche unos 20 minutos después de que se marchara, procesando todo. La madre de Stuart me quería, mi familia lo adoraba. Todos creían que éramos la pareja perfecta encaminada al matrimonio y todo se basaba en mentiras. Esa noche el teléfono de Stuart no dejó de vibrar durante la cena, lo miraba y se reía con una sonrisa de satisfacción. Al final le pregunté quién le escribía y dijo que era el grupo de los chicos, siendo idiotas como siempre. Luego dejó el teléfono boca abajo y me preguntó por mi día. Le conté que me había encontrado con su madre en Target y su cara se iluminó. Me preguntó qué había dicho, si había mencionado algo sobre el mes siguiente cuando su tía organizaba Acción de Gracias. Le respondí que no, que solo había sido una charla casual, que estaba contenta de verme. Stuart sonrió y dijo que toda su familia me adoraba, que su madre le había dicho varias veces lo feliz que estaba de que estuviéramos juntos, que yo era exactamente el tipo de chica con la que debía establecerse mientras planeaba dejarme. Después de cenar le dije que tenía que adelantar trabajo en el portátil, pero en realidad abrí su iPad, el que había dejado en la mesa del salón, lo revisaba de forma obsesiva buscando nuevos mensajes, nuevas pruebas, nuevas formas en que se burlaba de mí. Había un mensaje nuevo del martes por la noche. Jackson había enviado una foto del DMV, una foto mía sentada en esas sillas de plástico esperando mi turno. Me había fotografiado a escondidas y la envió con el pie de foto mirad con quien me crucé jajaja. Stuart respondió, parecía sospechosa, y Jackson dijo, no tiene ni idea, hablamos y todo normal. Josie intervino, bro, como no se ha dado cuenta todavía, y Stuart contestó, porque está desesperada y solo ve lo que quiere ver, además soy cuidadoso, no es lo bastante lista para notarlo. No es lo bastante lista. Quise lanzar el iPad contra la pared, pero en lugar de eso hice lo que había estado haciendo de forma metódica. Tomé capturas y guardé cada nueva prueba, la foto que Jackson había tomado de mí, el mensaje de Stuart preguntando si yo parecía sospechosa, todos riéndose de lo ingenua que era. Había más, un nuevo audio del miércoles donde se oía a Stuart susurrando a Jackson por teléfono mientras yo estaba en la ducha. Le decía que ya había sembrado la idea de la silla de gaming, que seguro la compraría y que su botín de Navidad iba a ser increíble, y Jackson se reía diciendo que Stuart era un genio, un auténtico maestro en manipular a su novia. Me envié todo por correo y borré el historial, cerré el iPad y volví al dormitorio, donde él ya estaba acostado mirando su teléfono. Me hizo un gesto para que me acercara y me dijo que me acurrucara con él. El viernes por la mañana me preguntó si había pensado más en la silla, dijo que realmente la necesitaba por el dolor de espalda que tenía al sentarse mal para jugar. Me puso esa cara de cachorro que usa cuando quiere algo y pude ver exactamente lo que hacía, la manipulación, la vulnerabilidad fingida, la expectativa de que cedería y la compraría. Le respondí que aún debía pensarlo, que era mucho dinero, y fingió decepción antes de decir que lo entendía, que no quería presionarme, pero que si no podía con la silla quizá los auriculares inalámbricos serían más asequibles, justo los AirPods que también figuraban en su lista de manipulación. En el trabajo, Rachel me preguntó si ya había decidido qué hacer, y le dije que no, que seguía procesándolo. Ella se mostró frustrada y me dijo que debía dejar de pensar y empezar a actuar, que cada día que esperaba era otro día en que él me utilizaba, y tenía razón, lo sabía, pero algo dentro de mí necesitaba más, necesitaba ver hasta dónde llegaría, atraparlo en todas las mentiras posibles antes de hacerlo estallar todo. El viernes por la noche Stuart quiso salir con Jackson y los chicos, le dije que sí, que se divirtiera, me preguntó si estaba segura de no querer ir y respondí que estaba cansada, que vería algo en la tele y me dormiría temprano. Se fue sobre las 7 y en cuanto cerró la puerta agarré su iPad, necesitaba ver qué decía sobre mí cuando salía con ellos, si volvería a grabarme, si habría más burlas, pero lo que encontré era peor. Había una conversación nueva en otro chat, solo entre Stuart y alguien llamada Bethany, y los mensajes eran coquetos, muy coquetos. Bethany era la chica del gimnasio de la que había hablado, con la que planeaba salir tras dejarme, y llevaban hablando semanas, desde mediados de octubre. Ella le enviaba fotos haciendo ejercicio, él la elogiaba y planeaban quedar en cuanto él resolviera su situación. Ella le preguntó cuándo sería y él respondió que pronto, que solo esperaba el momento adecuado.
Bethany quiso saber si su novia sospechaba algo y Stuart dijo que no, que yo era completamente ingenua, que lo tenía todo bajo control. Ella le mandó una foto en ropa deportiva con la frase "no puedo esperar a que seas libre para que por fin salgamos de verdad", y él respondió con emoticonos de fuego y un pronto, "cariño, lo prometo, solo tengo que aguantar hasta después de las fiestas". Le decía cariño a otra mientras vivía en mi casa. Yo pagaba todo y planeaba sacarme los regalos de Navidad antes de dejarme por ella. Capturé cada mensaje, cada foto, cada vez que me llamaba ingenua o hablaba de resolver su situación. Eran decenas, llevaban semanas conversando sin parar, planeando su primera cita real, prometiéndole que sería pronto. Me quedé en el sofá rodeada de pruebas de su traición y comprendí que esto ya no iba solo de dinero, era infidelidad emocional sino física, además de humillación. El lunes lo terminaría, pero lo haría a mi manera, y Stuart iba a descubrir que la ballena ingenua a la que había estado estafando durante 9 meses era mucho más lista de lo que pensaba. Rachel tenía razón, había llegado el momento de dejar de pensar y empezar a actuar. Escribo esto todavía con la adrenalina a flor de piel, casi sin poder teclear, porque necesito contarlo todo. Lo que hice fue absolutamente loco, pero también lo más liberador de mi vida, y no tengo ni una pizca de arrepentimiento. Después de mi última actualización, muchos me dijeron que debía enfrentarlo enseguida, echarlo y acabar con todo, y pensaba hacerlo, de verdad, pero el sábado por la noche, tras ir de compras con mi madre, se me ocurrió una idea brillante, mezquina y absolutamente perfecta. Faltaban 3 semanas para Navidad. Stuart planeaba aprovecharme hasta las fiestas y luego dejarme. Tenía su lista de manipulaciones preparada, su estrategia de salida montada y su nueva chica, Bethany, esperando entre bastidores, así que decidí dejarlo creer que ganaba, dejarlo pensar que su plan funcionaba a la perfección y después destruirlo de la forma más espectacular posible. El domingo actué con total normalidad, me acurruqué con él en el sofá, reí sus chistes, fingí que todo estaba bien, y él no tenía idea de que yo ya le había enseñado las capturas a mi madre, ni de que había llorado en el área de comidas del centro comercial, solo creía que estábamos pasando un fin de semana tranquilo. El lunes llamé a mi hermano Jasper desde el trabajo, le conté todo, absolutamente todo, las capturas, las grabaciones, los mensajes con Bethany, la lista de manipulaciones navideñas, y Jasper se puso furioso, juró que iría a darle una paliza y tuve que calmarlo. Entonces le conté mi plan y empezó a reír, dijo que era brillante y que contara con él. Pasé las noches de lunes y martes, cuando Stuart dormía, preparando una presentación, una secuencia cronológica con todas las capturas, los mensajes del grupo donde me llamaban ballena y cerda, las transcripciones de los audios donde Stuart decía que ser íntimo conmigo le daban ganas de vomitar. Las conversaciones con Bethany, su lista estratégica de manipulaciones navideñas con notas sobre cómo convencerme de comprar cada artículo, la foto que Jackson tomó de mí en el DMV, todo eso lo reuní y lo monté con música, una canción de piano triste para hacerlo más dramático. Añadí diapositivas con títulos entre secciones, lo que Stuart me dice a la cara, seguidas de capturas suyas diciéndome que me ama, luego lo que Stuart dice a mis espaldas, seguidas de los mensajes en los que me llamaba ballena. La estrategia navideña de Stuart, con toda su lista de manipulaciones. Los planes futuros de Stuart, con todos los mensajes con Bethany. Era perfecto, devastador y perfecto. Se lo envié a Jasper el martes por la noche y él respondió con un mensaje que solo decía "Santo cielo, esto va a ser épico". El miércoles, Stuart volvió a preguntarme por la silla de gaming, dijo que era una oferta increíble y que no dejaba de pensar en ella con la Navidad tan cerca. Le dije que ya la había pedido, que llegaría la semana siguiente. Su rostro se iluminó, me abrazó, me llamó la mejor novia del mundo y dijo que tenía mucha suerte. Yo sonreí y pensé en lo que estaba por venir. El jueves mi madre me llamó para decir que había estado pensando en la cena de Navidad, que quería organizarla en casa porque hacía tiempo que no reuníamos a toda la familia. Y me preguntó si Stuart y yo iríamos y si quizá su familia también querría venir, ya que lo nuestro parecía tan serio. Le dije que era una idea estupenda, que le preguntaría a Stuart si quería invitar a su madre Brenda y quizá a su tío Richard, y mamá sonó sorprendida pero encantada, sin sospechar nada de lo que estaba planeando. Esa noche le conté a Stuart lo de la cena familiar y él se emocionó, dijo que era genial que las familias se conocieran mejor, llamó a su madre allí mismo y Brenda estaba encantada, dijo que traería el postre. Todo encajaba perfectamente. El viernes llegó la silla de gaming, la mandé a entregar al piso de Rachel para que Stuart no la viera antes de tiempo. La envolví allí el viernes por la noche mientras él creía que yo trabajaba hasta tarde, y Rachel no dejaba de repetir que era una genia y que no podía esperar a ver cómo terminaba todo. Las 2 semanas siguientes fueron un infierno, fingir ser la novia feliz, ver cómo Stuart se volvía más y más confiado creyendo que su plan funcionaba, añadió más cosas a su lista navideña, empezó a mencionar lo bien que le vendría un reloj nuevo, que su abrigo de invierno ya estaba viejo,
que necesitaba auriculares nuevos. No compré nada más, solo la silla que planeaba devolver en cuanto todo terminara. Fuimos juntos de compras navideñas un sábado y él me iba guiando hacia las tiendas de electrónica, señalando productos casualmente, los auriculares, el reloj, y yo asentía mientras tomaba nota mental de cada intento de manipulación. Él también me compró un regalo, lo envolvió y lo puso bajo mi pequeño árbol de Navidad, y yo lo miraba cada día pensando que seguramente lo había pagado con mi dinero. Mi madre me llamó unos días antes de Navidad para preguntar qué quería que preparara para la cena, y le sugerí todos los platos favoritos de Stuart: costilla asada, puré de patatas, los panecillos especiales que le encantaban. Mamá se mostró confundida por mi amabilidad pero no hizo preguntas. La víspera de Navidad, Stuart estaba exultante, hablaba sin parar de lo bien que sería el día siguiente, de tener a las dos familias juntas, de lo importante que era ese paso para nosotros, y esa misma mañana había estado escribiéndose con Bethany, lo sé porque seguía revisando su iPad, diciéndole que solo faltaba un día más fingiendo y que después de Año Nuevo sería libre. Un día más, eso creía él, un día más. La mañana de Navidad me dio mi regalo primero, un collar barato de Target, y cuando miré más tarde la aplicación del banco vi que había gastado $32 de mi propio dinero en él. Llegamos a casa de mis padres sobre las 2, el coche de Jasper ya estaba allí, también la camioneta de Richard y el coche de Brenda. Estaban todos, las dos familias mezcladas y charlando en el salón cuando entramos. Mi madre nos abrazó, mi padre estrechó la mano de Stuart, Brenda abrazó a su hijo con entusiasmo y a mí con más distancia. Richard hablaba con mi padre sobre deportes, Jasper estaba en una esquina y al verme me hizo un leve gesto con la cabeza. Todo estaba listo. La cena era a las 4, y nos sentamos todos en la gran mesa del comedor de mis padres, mamá y papá en los extremos, Stuart y yo a un lado, Jasper junto a mí, Brenda y Richard enfrente. La mesa era preciosa, mamá lo había preparado todo con velas, platos elegantes y adornos. Stuart estaba en su paraíso, con ambas familias juntas, todos llevándose bien, convencido de que había manipulado a todos. Me tomaba de la mano, repetía lo afortunado que era, lo maravillosa que era yo, que era la mejor Navidad de su vida. Después de la cena, mi madre empezó a recoger y la ayudé en la cocina, me susurró que todo parecía ir muy bien, que estaba feliz de verme mejor, y yo solo sonreí y le dije que la noche aún no había terminado. Sacamos los postres, la tarta de manzana casera de Brenda y las galletas de mi madre, todos estaban relajados, satisfechos, felices. Stuart tenía el brazo sobre mis hombros y hablaba con Richard sobre comprar una camioneta algún día. Fue entonces cuando le di la señal a Jasper, solo una pequeña inclinación de cabeza. Él sacó su portátil y dijo, «Oye, todos deberíais ver el video que preparé con fotos de Stuart y Emmy, lo hice como sorpresa de Navidad». Stuart se mostró encantado, dijo que era una idea genial y que le haría ilusión verlo. Todos parecían interesados, así que nos trasladamos al salón y Jasper conectó el ordenador al televisor. La presentación empezó de forma inocente, con algunas fotos nuestras de los primeros meses, y todos decían «¡Oy, qué monos!», mientras Stuart me apretaba la mano. Luego apareció la diapositiva de título, «La verdadera historia», y la primera captura llenó la pantalla, el mensaje de Jackson preguntando «¿Sigue hablando la ballena?», con las respuestas de Stuart debajo, llamándome cerda, ballena, desesperada y pesada. La mano de Stuart cayó de la mía, y con la voz ahogada dijo, «¿Qué coño es esto?». No dije nada, solo miré la pantalla. Aparecieron más capturas, Stuart diciendo a sus amigos que vivía como un rey gracias a mi piso, mi coche y mi dinero, Stuart diciendo que yo estaba tan desesperada por amor que resultaba gracioso, las transcripciones de sus audios donde afirmaba que ser íntimo conmigo le daban ganas de vomitar. Brenda hizo un sonido ahogado, mi madre se llevó la mano a la boca y el rostro de mi padre se volvió rojo. Stuart se levantó y dijo que no era lo que parecía, que esos mensajes estaban sacados de contexto, que Jasper apagara eso ahora mismo, pero Jasper no lo hizo y la presentación siguió. La lista de manipulaciones navideñas de Stuart, cada artículo con notas estratégicas sobre cómo convencerme para comprarlo, mencionar que la silla está en oferta, decir que los AirPods ayudan con las llamadas del trabajo, comentar que las zapatillas son buenas para nuestro plan de gimnasio juntos. La silla de gaming que acababa de abrir estaba en la esquina del salón y todos dirigieron la mirada hacia ella. Luego aparecieron los mensajes con Bethany, Stuart llamándola cariño, planeando salir con ella tras dejarme, diciéndole que solo tenía que aguantar hasta después de las fiestas. Las fotos de Bethany, los mensajes de pronto, cariño, lo prometo. Brenda se levantó y preguntó qué demonios era aquello, si era real. Stuart, nervioso, dijo que era todo falso, que yo lo había editado, que estaba loca, que intentaba arruinarle la vida, que era una locura. Por fin hablé, le pregunté qué parte era falsa, si la parte en la que me llamó ballena durante 9 meses,
la parte en la que me grabó sin mi consentimiento y envió las grabaciones a sus amigos, la parte en la que elaboró una lista estratégica de cómo manipularme o la parte en la que me engañaba con Bethany del gimnasio. Stuart me miró con furia y gritó que yo había violado su privacidad, que revisé su teléfono sin permiso, que había invadido sus conversaciones personales. Mi padre, que nunca pierde los nervios, se levantó y dijo que Stuart debía tener mucho cuidado con sus próximas palabras porque, desde donde él lo veía, Stuart había estado usando a su hija y tenía 10 segundos para salir de esa casa. Stuart intentó apelar a Brenda, le dijo: mamá, tienes que creerme, ella lo está tergiversando, la amo, solo me desahogaba con mis amigos, todos los hombres lo hacen a veces. Brenda lo miró con lágrimas cayéndole por las mejillas y dijo que ya había visto suficiente, que esos mensajes eran suyos, que había estado usando y mintiendo a todos, incluso a ella, que lo había criado mejor y que sentía vergüenza. Stuart empezó a gritar que todos exageraban, que los mensajes privados entre amigos no significaban nada, que había sido un buen novio, que nunca había engañado realmente, que lo de Bethany eran solo tonterías. Jasper se levantó, se puso frente a él y le dijo que tenía 3 segundos para salir antes de que lo sacara a la fuerza. Stuart trató de discutir y Jasper empezó a contar: 1, 2. Stuart agarró su abrigo y se dirigió a la puerta, pero se volvió diciendo que necesitaba su silla de gaming, que era su regalo de Navidad. Le respondí que lo había comprado yo con mi tarjeta, que era legalmente mío y que no se llevaba nada. Stuart miró a todos, a su madre llorando, a mi padre con la mirada encendida, a mi madre abrazándome, a Richard negando con la cabeza, a Jasper preparado para echarlo, y se marchó dando un portazo. El silencio llenó la casa durante 1 minuto. Luego Brenda se acercó a mí llorando y pidiendo perdón, diciendo que no tenía ni idea, que si lo hubiera sabido lo habría detenido, que su hijo se había convertido en alguien que no reconocía. Richard dijo que hablaría seriamente con él, que su comportamiento era inaceptable, que se sentía avergonzado de tener un familiar capaz de algo así. Jasper devolvió la silla a la tienda al día siguiente y me entregó el reembolso. Me compré una buena cena con ese dinero, pero antes, y esta fue mi parte favorita, el día después de Navidad Jasper vino a mi piso con su coche, le había dado mi llave de repuesto semanas atrás como parte del plan, y pasamos 3 horas revisando todo lo que Stuart había dejado, cada prenda, cada producto, cada cosa acumulada en 9 meses de vivir en mi casa. Jasper lo metió todo en grandes bolsas negras, todo, su consola, su ropa, sus zapatos, su absurda colección de gorras, su desodorante, su champú, sus cables, cada cosa. Llenamos unas 8 bolsas enormes y Jasper las bajó a la acera, las dejó allí, como la basura que eran. Saqué una foto de todas esas bolsas en la calle y se la envié a Stuart con el mensaje: tus cosas están fuera, tienes hasta mañana por la mañana, cuando pase el camión de basura, para recogerlas, después será problema de la ciudad. Me llamó 17 veces en 1 hora, no contesté ninguna, dejó mensajes gritando por sus pertenencias, diciendo que no podía tirarlas, amenazando con llamar a la policía. Le mandé un último mensaje: no estás en mi contrato, nunca pagaste alquiler, tus cosas están fuera, ven a recogerlas o no, ya no me importa. A las 10 de la noche vi llegar el coche de Jackson, los observé desde la ventana mientras Stuart y él corrían intentando meter las bolsas en su pequeño sedán, tuvieron que hacer 3 viajes porque no cabía todo. Stuart miraba hacia mi ventana, pero yo apagué las luces para que no supiera si lo observaba. Esa noche de Navidad mi teléfono no paró de sonar, llamadas suyas, mensajes, gritos en los buzones de voz, bloqueé todos los números y apagué el móvil. Jackson también intentó escribirme defendiendo a Stuart, le respondí enviándole la captura de él fotografiándome en el DMV y burlándose, y luego lo bloqueé. Las zapatillas Nike que compré para Stuart las vendí en Marketplace, la PlayStation 5 se la regalé a Jasper como regalo tardío de Navidad y está encantado, devolví todos los demás regalos que le había comprado, recuperé todo el dinero y lo usé para irme de fin de semana al spa con Rachel. Nos hicimos masajes, tratamientos faciales, bebimos champán y celebramos mi libertad. Pasé la Nochevieja en casa de mis padres, solo familia. A medianoche Jasper levantó su copa y dijo, por mi hermana mayor, que es una mujer increíble y no acepta basura de nadie. Todos brindaron, mi madre lloró de alegría, mi padre me abrazó y me dijo que estaba orgulloso de mí. Han pasado 2 semanas desde Navidad. Stuart volvió a llamar una vez desde un número desconocido, dejó un mensaje diciendo que entendía que estuviera enfadada pero que necesitábamos cerrar esto, que podíamos hablar como adultos, y borré el mensaje sin escucharlo entero. No hay cierre que necesite, él me mostró exactamente quién era, y yo le mostré exactamente quién soy. Fin de la historia. Stuart quiso aguantar hasta después de las fiestas. Tuvo su recuerdo navideño, solo que no el que esperaba. Historia 2.
Mi novia dijo con una sonrisa radiante, he donado tu esperma sin decírtelo, mi amiga no podía pagar una clínica, felicidades, eres un padre biológico. Hola a todos. Yo, un hombre de 31 años, estaba sentado en el sofá el martes pasado cuando Madison, de 29, llegó a casa visiblemente emocionada. Llevábamos casi 2 años juntos y convivíamos desde hacía 6 meses, ella trabajaba en recursos humanos y yo era desarrollador de software, una pareja completamente normal. Dejó caer su bolso, se sentó a mi lado y, con una expresión de entusiasmo, dijo, tengo una noticia, sabes que Felicity ha estado sufriendo porque quiere tener un bebé pero no puede pagar una clínica de fertilidad. Felicity era su mejor amiga de la universidad, la había visto unas 5 veces, era soltera, trabajaba como recepcionista en una clínica dental y soñaba con ser madre sin esperar a tener pareja, lo cual me parecía comprensible. Respondí con cautela, sin saber a dónde quería llegar, y ella continuó, la ayudé, ¿recuerdas las muestras que diste en el urólogo el año pasado cuando estabas preocupado por una infección? Sentí que la sangre se me helaba y le pregunté qué tenía que ver eso. Ella seguía sonriendo como si hubiera hecho algo admirable y me explicó que, como trabajaba en facturación médica, tenía acceso al sistema del laboratorio, que había convencido a una técnica conocida para que le entregara una de mis muestras congeladas, le había dicho que era para nosotros, para planificar nuestra familia en el futuro, y después se la dio a Felicity, quien realizó una inseminación casera el mes pasado y que había funcionado, porque ahora estaba embarazada. Felicidades, vas a ser padre biológico, añadió con orgullo. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. ¿Qué hiciste exactamente?, pregunté, y ella respondió con naturalidad, ayudé a Felicity a quedarse embarazada con tu esperma, no podía pagar los $15,000 de una clínica ni el esperma de donante, y pensé que como nosotros seguramente tendremos hijos algún día, no había problema en ayudarla, siempre dices que te gusta ayudar a la gente. Todo comenzó a darme vueltas, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Madison, ese es mi material biológico, no puedes simplemente regalarlo, eso es ilegal, dije con voz tensa. Ella puso los ojos en blanco y replicó, no seas dramático, son solo unas células, no las estabas usando, y ahora Felicity podrá ser madre, ¿no es hermoso? No, respondí con un tono mucho más calmado del que sentía, eso es robo reproductivo y fraude, y probablemente varios delitos más. Ella se rió incrédula. Estás exagerando, fue solo un favor entre amigas, nadie salió herido. Me levanté, saqué mi teléfono y comencé a grabar. Madison, necesito que repitas frente a la cámara exactamente lo que hiciste. ¿Por qué me grabas?, preguntó confundida. Porque lo que acabas de admitir son delitos graves y necesito documentarlo. Su rostro cambió de la confusión a la ira. ¿Hablas en serio? Hice algo bueno, ayudé a mi mejor amiga a ser madre, deberías sentirte honrado. Honrado de que robaras mi material genético y lo usaras sin mi consentimiento, de que cometieras fraude para acceder a mis registros médicos y muestras, de que potencialmente me hicieras legalmente responsable de un hijo que nunca acepté tener, contesté con frialdad. Estás exagerando, murmuró. No, voy a llamar a un abogado ahora mismo. Entré al dormitorio y cerré la puerta con las manos temblorosas, busqué un abogado especializado en derechos reproductivos en mi zona, encontré uno con buenas reseñas, dejé un mensaje explicando lo básico y pedí una consulta de urgencia. Después llamé al consultorio del urólogo, expliqué lo ocurrido, la recepcionista me transfirió al administrador y él al departamento legal, donde me confirmaron en 15 minutos que iniciarían una investigación interna para determinar cómo se había accedido y retirado mi muestra. Cuando salí del cuarto, Madison hablaba por teléfono, no sé, está histérico por esto, sí, le dije que está siendo un idiota, mamá. Me senté a esperar, ella colgó y me miró con furia. Mi madre dice que estás siendo egoísta. Tu madre no entiende la ley, lo que hiciste es robo y, dependiendo de cómo tu amiga usó la muestra, podrían presentarse más cargos. Si falsificó documentos diciendo que era yo o que di mi consentimiento, eso también es fraude. Dios mío, basta, suenas como un imbécil, Felicity está feliz, por fin tendrá el bebé que siempre quiso, ¿por qué no puedes alegrarte por ella? Porque no consentí ser el padre de su hijo, Madison, el consentimiento importa en todo. No es como si tuvieras que criarlo, ella no te pide nada. Así no funcionan las cosas legalmente, y aunque así fuera, ese no es el punto es que violaste mi autonomía corporal, robaste material genético mío y cometiste delitos para hacerlo. Ella se levantó, tomó las llaves y se marchó sin decir palabra.
Mi novia gritó antes de marcharse, no puedo lidiar contigo ahora, me voy a casa de Felicity, quizá te calmes cuando vuelva. Se fue y yo me quedé sentado un largo rato, intentando asimilar todo lo ocurrido. Luego hice una lista y llamé a un abogado penalista que un compañero de trabajo me había recomendado, dejé otro mensaje de voz explicando el caso y comencé a documentarlo todo, la fecha en que entregué la muestra, la fecha en que Madison me lo contó, sus palabras exactas y la grabación que había hecho. Esa misma noche el abogado me devolvió la llamada, se llamaba Vincent y llevaba 20 años ejerciendo. Le expliqué todo y solo dijo, santo cielo, de acuerdo, lo primero que debes hacer mañana es presentar una denuncia policial, esto es coerción reproductiva, robo, fraude y probablemente también violaciones de la ley de protección médica por parte de la clínica. Segundo, debemos adelantarnos a cualquier posible reclamación de paternidad. Tercero, tendrás que decidir si quieres reclamar daños civiles. Le pregunté a qué se enfrentaba ella y me respondió que los cargos penales podrían implicar prisión, y que yo debía protegerme de cualquier reclamación futura relacionada con ese niño. Me aseguró que el hecho de que el bebé ya haya nacido o vaya a nacer no hace que esto sea legal, que no tuve conocimiento ni consentimiento y que eso se podía demostrar desde el principio. ¿Y mi novia?, pregunté, y él respondió, es novia, recomendaría mantener las distancias, ha cometido delitos graves y parece no comprenderlo. Actualización 1. Presenté la denuncia el miércoles por la mañana. La cara del detective cuando le conté lo ocurrido fue todo un espectáculo. Dijo que habían visto casos de coerción reproductiva antes, mujeres que robaban condones o hombres que saboteaban métodos anticonceptivos, pero nunca algo así. El hecho de que estuviera implicada una instalación médica lo convertía en un asunto más grande, potencialmente federal, con violaciones de confidencialidad y fraude en los registros médicos, por lo que deberían coordinarse con la fiscalía. Madison regresó esa noche a casa, yo ya había empaquetado todas sus cosas y las tenía en cajas junto a la puerta. ¿Qué es esto?, preguntó. Tienes que irte. ¿Estás bromeando? ¿Me estás echando? Has cometido varios delitos graves, Madison. Sí, te estoy echando, necesitas encontrar otro lugar donde quedarte. Yo pagaba el alquiler aquí. Me pagabas una parte, aquí tienes la cantidad proporcional por el resto del mes, dije, entregándole un cheque. Toma tus cosas y vete. ¿Llamaste a la policía?, preguntó mientras miraba su teléfono. Felicity acaba de escribirme, los detectives fueron a su trabajo y la interrogaron, ¿qué demonios, Nathan? ¿Qué creías que iba a pasar? Robaste muestras médicas y las entregaste, eso es un delito. Fue un favor. Fue un robo. Su madre llegó 20 minutos después, Janet, una mujer de mediana edad que trabajaba como asistente legal, uno pensaría que entendería las implicaciones jurídicas, pero estaba equivocado. Esto es absurdo, dijo entrando sin pedir permiso, Madison solo intentaba ayudar a alguien, vas a arruinarle la vida por esto. Ella misma la arruinó al cometer delitos, respondí. No ha hecho daño a nadie. Robo de material genético, violación de derechos reproductivos, fraude médico, ¿te parecen poca cosa? Son delitos serios, Janet. Nadie lo ve así, fue solo un favor entre amigas. La policía sí lo ve así, y la fiscalía también lo verá así, y sinceramente no me importa cómo lo veas tú. Madison lloraba ya. No puedo creer que me hagas esto, pensé que me amabas. Lo hice, hasta que me demostraste que no entiendes el consentimiento ni los límites legales más básicos. ¿Y el bebé de Felicity? Vas a arruinarle la vida también. Felicity participó en el fraude, usó material genético robado, y si firmó algún documento afirmando que di mi consentimiento, eso es otro delito más. Ella tomó sus decisiones. Janet me señaló con rabia. Eres un hombre frío y sin corazón, ese bebé es inocente. El bebé también es responsabilidad de quien decidió concebirlo ilegalmente, no mía. Nunca consentí ser su padre, y cuando esto llegue a los tribunales, quedará establecido. Nos vas a demandar, gritó Madison histérica. Mi abogado está redactando una orden de cese y desistimiento para Felicity, no debe ponerse en contacto conmigo, ni incluirme en ningún certificado de nacimiento, ni reclamar paternidad alguna. Si lo hace, sí, habrá una demanda civil. Los cargos penales ya están presentados. Sonó mi teléfono, era Vincent. Nathan, acabo de hablar con mi contacto en la fiscalía, se lo están tomando en serio, hay causa probable para varios cargos, quieren entrevistarte mañana. Entendido, respondí. Madison me miraba fijamente. ¿Quién era? Mi abogado.
¿De verdad contrataste a un abogado por esto? Por múltiples delitos graves, sí. Janet tomó a Madison del brazo. Vamos, cariño, vámonos, deja que se pudra en su arrogancia. Cargaron las cajas en el coche y, antes de irse, Madison me lanzó una última mirada. El bebé de Felicity merece un padre, vas a arrepentirte de abandonar a tu propio hijo. No es mi hijo, nunca consentí crearlo, y eso quedará establecido legalmente, contesté. Se marcharon y yo cerré la puerta con llave, luego me senté, aún con las manos temblorosas. Los días siguientes fueron confusos, presté declaración ante los detectives, entregué toda la documentación y el consultorio del urólogo confirmó que la muestra había sido accedida de forma indebida, que Madison había usado sus credenciales de facturación médica para ingresar al sistema del laboratorio y convencer a una técnica de que era para uso personal. La técnica fue despedida, el equipo legal de la clínica me contactó para informar que cooperarían plenamente con la investigación y que ya habían implementado nuevos protocolos de seguridad. El viernes por la tarde Felicity llamó desde un número oculto. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Su mensaje decía, Nathan, soy Felicity, por favor, lo siento mucho, no sabía que Madison no tenía tu permiso. Ella me dijo que habías aceptado ayudarme, que lo habían hablado y que estabas de acuerdo en ser donante. Por favor, no presentes cargos, tengo 8 semanas de embarazo, no puedo perder a este bebé, por favor. Reenvié el mensaje a Vincent y él respondió, bien, eso es útil, está admitiendo que sabía de dónde provenía la muestra, eso demuestra conocimiento y puede ayudar a establecer la intención. Le pregunté qué pasaría ahora y me explicó que la fiscalía decidiría los cargos, que podían variar entre robo, fraude o coerción reproductiva, según el enfoque que adoptaran. El hecho de que hubiera implicación de una instalación médica lo convertía potencialmente en un caso federal, y la participación de Felicity, si sabía el origen y aún así cooperó, también la hacía responsable. ¿Y el bebé?, pregunté. Es complicado, dijo Vincent, no tienes derechos ni obligaciones parentales si todo se maneja correctamente. El bebé fue concebido sin tu consentimiento, usando material genético robado. Los tribunales ya han tratado casos similares y no serás reconocido legalmente como el padre. Si Felicity intenta reclamarlo, iremos a los tribunales y presentaremos los hechos. Tienes documentación, grabaciones, informes policiales, estarás bien. Actualización 2. La fiscalía presentó los cargos 2 semanas después. Madison fue acusada de robo con agravantes, fraude, delitos informáticos, acceso indebido a registros médicos y violación de confidencialidad médica. Felicity fue acusada de conspiración para cometer fraude y de recibir propiedad robada. El abogado de Madison envió una carta alegando que los cargos eran excesivos y vengativos, y que yo estaba utilizando el sistema legal en contra de una mujer que solo había querido ayudar a una amiga. La respuesta de Vincent fue impecable, detalló cada delito, cada estatuto, citó jurisprudencia sobre derechos reproductivos y consentimiento, y concluyó con una frase contundente, su clienta ha cometido delitos graves. El señor Reeves tiene derecho a ejercer todos los recursos legales disponibles. Luego apareció una trabajadora social. Llamó a mi puerta un jueves por la tarde, mostró su identificación y dijo, soy Darlene, del Departamento de Protección Infantil, señor Reeves, necesitamos hablar sobre el bebé que nacerá en unos 7 meses. La invité a pasar, le ofrecí café, pero lo rechazó. He leído los informes policiales, dijo, esto es algo sin precedentes en mi carrera, pero debemos establecer la situación de bienestar del niño. La señora Folleserinuén afirma que usted es el padre biológico y que ha abandonado a su hijo. No soy el padre, al menos no legalmente, la muestra fue robada, nunca di mi consentimiento. Entiendo que esa es su postura, pero biológicamente, si las pruebas confirman que usted es el padre genético, hay consideraciones de bienestar que debemos evaluar. Pues deberían dirigirlas a la persona que robó mi material genético y a la que lo utilizó sabiendo que era robado. Así no funciona el departamento, señor Reeves, nos preocupa el bienestar del menor. Y a mí me preocupa la violación de mis derechos reproductivos, no tengo ninguna obligación hacia ese niño, nunca acepté ser su padre. Ella tomó notas. ¿Ha considerado que, cuando este niño nazca, quizá quiera conocer a su padre biológico? Ese niño puede saber que su padre biológico fue víctima de un delito y que su madre participó en un fraude, que nada de esto fue consensuado. Parece usted muy distante respecto a la situación. Porque lo estoy, ese niño no es mío en ningún sentido, es el resultado de un robo. El tribunal decidirá eso. Así será, y tengo documentación extensa que demuestra que nunca consentí nada de esto.
La trabajadora se marchó tras una hora de preguntas. Vincent me explicó que era un procedimiento habitual aunque molesto, que trataban de determinar si yo podría ser un recurso para el niño. Me aconsejó responder con honestidad, ceñirme a los hechos y no dejarme manipular por la culpa. La madre de Madison me envió un mensaje por Facebook: te vas a pudrir en el infierno por lo que estás haciendo con ese bebé inocente. Felicity está destrozada emocional y económicamente, y tú lo empeoras. Sé un hombre y asume tu responsabilidad. Hice una captura de pantalla y se la envié a Vincent como prueba de acoso. 2 días después, el abogado de Felicity me envió una carta de demanda, exigía $2.500 mensuales en concepto de manutención infantil a partir de inmediato, el pago de los gastos médicos y la garantía de que sería incluido en el certificado de nacimiento. Vincent se echó a reír al leerla. Está delirando, déjamelo a mí, dijo. Su respuesta fue contundente: su clienta participó en un fraude para obtener material genético robado, no tiene ningún derecho legal a reclamar nada del señor Reeves. Cualquier nuevo intento de acoso resultará en acciones civiles adicionales. Su clienta debería preocuparse más por los cargos penales que enfrenta. Poco después, Madison apareció en mi trabajo. Seguridad me llamó para que bajara al vestíbulo. Ella estaba allí con Felicity, que ya mostraba su embarazo. Mírala, gritó Madison. Mira lo que estás haciendo, está embarazada de tu bebé y actúas como si no existiera. Tienen que irse, dije con calma. Ambas tienen órdenes de no contactarme. Ese bebé necesita un padre, sollozaba Felicity. No puedo hacerlo sola, no puedo mantenerme sola. Deberías haber pensado en eso antes de participar en un fraude, respondí, antes de dar media vuelta y dejar que el personal de seguridad las escoltara fuera del edificio. No pude creerlo cuando Madison dijo: no lo sabía, tú habías aceptado. Ese es tu problema, respondí, creíste a una ladrona. Seguridad las escoltó fuera del edificio y presenté otro informe policial por violar la orden de no contacto. Vincent dijo que eso fortalecería nuestro caso. La audiencia preliminar se fijó para 6 semanas después. Me explicó que sería un proceso largo, que los juicios penales tardan tiempo y que los asuntos civiles serían aparte. ¿Cuál es el mejor escenario posible?, le pregunté. Condenas penales para ambas, una resolución clara que establezca que no tienes derechos ni obligaciones parentales, una compensación civil por tus gastos legales y por el daño emocional, y una orden de alejamiento firme. ¿Y el peor? Que se declaren culpables de delitos menores, que pasen menos tiempo en libertad condicional, pero que aún así logremos que tus derechos queden claros. Felicity criará al niño sola, tú serás libre, aunque todo sea un poco caótico. Puedo vivir con el caos mientras sea libre, le dije. Los padres de Madison intentaron hablar conmigo en una cafetería. Me levanté para irme, pero me siguieron hasta el coche. Por favor, dijo Janet, Madison podría ir a la cárcel, de verdad, cometió un error, ¿no puedes retirar los cargos? No. Es mi hija. Y es una delincuente, violó mis derechos más básicos, no me importa que sea tu hija. Y el bebé de Felicity, insistió. No es mi problema, no es mi responsabilidad, no es mi hijo. Eres un monstruo, dijo su padre, era la primera vez que lo oía hablar. Un hombre de verdad asumiría su responsabilidad. Un hombre de verdad respeta el consentimiento y los límites personales, tu hija no, por eso enfrenta cargos. Me subí al coche, bloqueé a ambos en todo y me fui. Última actualización, el juicio duró 4 meses. Madison se declaró culpable de cargos reducidos por robo con agravantes y uso indebido de registros médicos. Recibió 2 años de libertad condicional, una multa de $5,000 y servicio comunitario. Pudo haber ido a prisión, pero su abogado consiguió un acuerdo. Felicity se declaró culpable de conspiración y de recibir propiedad robada, 18 meses de libertad condicional y una multa de $3,000. Ambas tienen ahora antecedentes penales. El caso civil se resolvió, pagaron mis gastos legales, $18,000 entre las dos, y firmaron documentos renunciando de forma permanente a cualquier reclamo de paternidad, manutención o contacto conmigo. El bebé nació hace 3 meses, una niña. Lo sé porque la sentencia final del tribunal lo menciona. Legalmente no soy el padre, no figuro en el certificado de nacimiento, no tengo derechos ni obligaciones. La orden del juez establece expresamente que la concepción fue no consensuada y de naturaleza delictiva. Al parecer, los padres de Felicity la están ayudando a criar a la niña. Ella perdió su empleo cuando se hicieron públicos los cargos.
Madison sigue viviendo con sus padres, trabajando en empleos temporales, nadie quiere contratarla con antecedentes penales. Mi madre piensa que fui demasiado duro, dice que el bebé no tuvo la culpa. Yo le recuerdo que yo tampoco, que fui la víctima de un delito. Perdí algunos amigos que creen que debería dar un paso al frente o ser la persona madura, como si mis límites y mi consentimiento importaran menos que un bebé que no existiría si no se hubieran cometido crímenes contra mí. Mi terapeuta dice que lo estoy manejando bien, considerando las circunstancias. Afirma que la mayoría de la gente no podría procesar un nivel tan profundo de violación personal. Las pesadillas van mejorando, las que me despiertan con pánico pensando en documentos legales o reclamaciones de manutención. No estoy saliendo con nadie, me cuesta confiar después de que alguien a quien amaba usara mi cuerpo contra mí. Porque eso fue lo que hizo, usó mi cuerpo, mi material genético sin permiso, me violó de una de las maneras más fundamentales que existen. Vincent dice que si Felicity intenta contactarme o presentar alguna reclamación, iremos directamente al tribunal, el acuerdo es inquebrantable, ella firmó la renuncia a cualquier derecho, y si lo viola, pagará sanciones y podría volver a la cárcel. A veces pienso en la niña, no porque me sienta padre, no lo soy, sino porque algún día crecerá y descubrirá cómo fue concebida, que su existencia comenzó con un crimen en el que su madre participó y en el que su padre biológico no quiso tener nada que ver, porque nunca consintió su creación. Eso es triste, pero no es mi responsabilidad solucionarlo. No creé esa situación, la crearon Madison y Felicity. Vendí mi casa el mes pasado, me mudé a otro estado, nuevo trabajo, nuevo apartamento, nueva vida. No puedo arriesgarme a encontrarlas por casualidad, ni a que Felicity decida dentro de unos años que quiere involucrarme. Mi nueva terapeuta dice que eso es comprensible, que tengo derecho a protegerme, que puedo hacer valer mis límites incluso cuando otros piensan que estoy equivocado. A veces todo esto sigue pareciendo irreal, como si le hubiera pasado a otra persona, pero luego veo los documentos judiciales, el acuerdo de conciliación, la orden de alejamiento, y recuerdo que todo es muy real, pruebas de que dos personas en las que confiaba cometieron delitos contra mí creyendo que hacían algo bueno. La semana pasada Madison envió una carta, no a mí, sabe que no puede, sino a mi abogado, quien me la reenvió. Decía que ahora comprendía lo que hizo, que estaba en terapia, que esperaba que algún día pudiera perdonarla. No lo haré. El perdón es para los errores, y lo suyo no fue un error, fue un acto deliberado, calculado, el robo de mi material genético para beneficio de otra persona. Eligió los deseos de su amiga por encima de mis derechos fundamentales. Eso no es un error, es su verdadera naturaleza. Y me alegra haberlo descubierto antes de tener hijos con ella, antes de casarme, antes de atar mi vida a alguien que no entiende el significado del consentimiento. Lo legal ha terminado, lo emocional tardará más, pero soy libre, sin manutención, sin batallas por custodia, sin lazos con quienes me violaron. Eso es la victoria, no un final feliz, no un cierre, solo libertad. Y algunos días, con eso basta. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.